personas mayores. Esta idea sobre las vejeces y las personas mayores es el resultado de muchos años, ¿no? De mensajes que hemos recibido de nuestros papás, los mensajes que nos transmite la televisión, los mensajes sociales, ¿no? De las películas que vemos, de los chistes que por ahí se cuentan y de los claramente titulares de los diarios o programas televisivos, ¿no? Y así nace el edadismo, ¿no? Cuando usamos la edad para etiquetar, para reducir o decidir lo que otros pueden o no pueden hacer, desde este imaginario, ¿no? Es un prejuicio el edadismo, es un prejuicio invisible, ¿no? Del cual no se habla mucho, ¿no? Pero es sumamente poderoso, ¿no? Es tan invisible, pero al mismo tiempo tan poderoso, que afecta tanto a las personas mayores como también a la gente joven, ¿no? Y eso nos roba, nos conduce a tener menos posibilidades de aprender de otros, menos posibilidades de desarrollarnos, de tener una vida más plena, más digna, ¿no? Entonces, ¿pero qué es realmente el edadismo? Y ahí viene la siguiente diapositiva, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, que ha escrito mucho al respecto, se define como el conjunto de estereotipos, prejuicios, ¿no? Y discriminación hacia las personas en razón de su edad, ¿no? Y este edadismo como tal, la siguiente diapositiva, tiene tres dimensiones, ¿no? Tiene tres dimensiones. Primero están los estereotipos que hemos visto, ¿no? Que son estas ideas que tenemos sobre cómo son las personas mayores, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? La idea de que las personas mayores no entienden la tecnología, ¿no? O que todos son dependientes, ¿no? El siguiente elemento que tenemos son los prejuicios, ¿no? Que son estas emociones, ¿no? Que esos estereotipos nos están generando, ¿no? Como lástima, sobreprotección, ¿no? Y finalmente, el tercer elemento del edadismo es la discriminación, ¿no? Es cuando ya estas ideas y estas emociones se juntan y se convierten en acciones, ¿no? En acciones que nos hacen, por ejemplo, negarle un trabajo a una persona por su edad, ¿no? Empezar a hablar con diminutivos si nos queremos referir o acercar a una persona mayor, ¿no? Y empezar también a decidir por el otro sin preguntarle, ¿no? ¿Por qué estas ideas y estas emociones nos llevan a esa acción? ¿No? Entonces, el edadismo puede venir de distintas partes, ¿no? Puede venir de las instituciones, ¿no? A través de las leyes, las políticas o los servicios que nos excluyen, ¿no? Nos excluyen de esas relaciones cotidianas o incluso también puede venir de nosotros mismos, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros entre chiste y chiste empezamos a repetir frases como yo no sirvo, yo no tengo la edad para eso, no me voy a poner eso porque no es de acuerdo a mi edad, ¿no? Entonces, esas frases que nos decimos continuamente es una forma de discriminarnos por razón de edad, ¿no? Entonces, tengamos eso en claro desde ahora, desde ese momento. ¿Y cómo va el edadismo en cifras? ¿No? ¿Qué es lo que pasa a nivel mundial sobre el edadismo? Se ha hablado mucho en otros países, en otros no se habla tanto, pero ya la OMS lo tiene como un tema muy importante porque uno de cada dos personas en el mundo tiene actitudes edadistas, ¿no? Y en el Perú, más del 40% de las personas mayores siente, por ejemplo, que sus derechos no se respetan. Y eso es parte o consecuencia de este edadismo, ¿no? El edadismo nos afecta a lo largo de toda nuestra vida y está presente, como les decía antes, en instituciones, en nuestras relaciones y en nosotros mismos, ¿no? Entonces, por detrás, por ejemplo, de estos números que vamos viendo, hay sin duda rostros e historias, ¿no? Y el edadismo no siempre se expresa con maldad, ¿no? Como hablábamos antes, muchas veces hemos estado rodeados de chistes, de frases, ¿no?
Y eso no necesariamente lo vemos como algo que nos ataca, ¿no? Porque no estamos habituados a ello, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, se disfraza del cuidado en exceso, ¿no? Cuando alguien te dice, no, no te preocupes, yo lo hago por ti, sin preguntar incluso si esa persona quería o no quería hacerlo, ¿no? El problema ahí no es no es ayudar, sino quitarle el derecho a esa persona de decidir si necesita o no necesita la ayuda, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Es importante empezar a reconocer cuando nos estamos enfrentando a un edadismo, a una frase, a una situación edadista, y empezar a cambiar un poco nuestra forma en la que nos expresamos, no solamente hacia los otros, sino también hacia nosotros mismos, ¿no? Y el edadismo también tiene formas, como les hablaba, y vamos a ir un poco más al fondo a descifrar cada una de ellas en la siguiente diapositiva, porfa. Hay tres tipos de edadismos, ¿no? El autoinfligido, que es el que nos aplicamos a nosotros mismos, ¿no? Ahí esto viene producto de todo lo que vamos interiorizando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Estos sesgos con los que hemos venido creciendo, ¿no? Y el contexto también en donde nos desarrollamos, ¿no? Y esto nos permite estar expuestos a estas influencias que luego las aplicamos en nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, una forma de edadismo autoinfligido se da, por ejemplo, las personas entre 20 y 30 años que piensan que son demasiado jóvenes para un determinado puesto de trabajo y pueden ser reacios a solicitarlo, ¿no? Se abre un puesto de trabajo y el que menos dice, no, pero eso ya no es para mí, ya no tengo la edad para hacer eso, ¿no? O también por ahí las personas mayores que no creen posible poder aprender nuevas competencias, nuevas cosas, ¿no? Y se cree que como ya estamos en una etapa avanzada de la vida, ya no vamos a poder lograrlo, ¿no? Pero sin duda la práctica nos muestra que esto no es así, ¿no? Que siempre es posible iniciar un nuevo aprendizaje, una nueva afición, ¿no? Y por otro lado tenemos el edadismo interpersonal, que se da ya en la relación con los otros, ¿no? Este edadismo interpersonal siempre va a estar en la interacción entre dos o más personas, ¿no? Ahí el causante, ¿no? Hay un causante del edadismo, ¿no? Y hay una persona que sufre el edadismo, ¿no? Algunos ejemplos de edadismo interpersonal, por ejemplo, cuando hay falta de respeto, un tratamiento condescendiente, infantilizado hacia las personas mayores, ¿no? O también al revés, hacia las personas jóvenes también puede suceder, ¿no? No tenemos en cuenta sus puntos de vista, no tenemos en cuenta sus decisiones, ¿no? No nos tenemos en cuenta para tomar decisiones que tienen que ver o están relacionados directamente con su vida, ¿no? O también evitamos tener contacto ya sea con jóvenes o con personas mayores, ¿no? El uso también, por ejemplo, de un tono excesivamente condescendiente o de un vocabulario y una estructura sintáctica que hace que empecemos a hablarle a las personas mayores como si fueran niños, ¿no? Con muchos diminutivos, ¿no? Esto es infantilismo, ¿no? El elders speak, que mucha gente conoce, ¿no? Y ese tipo de lenguaje genera discriminación, ¿no? Y la discriminación, por si no lo saben, es una forma también de maltrato invisibilizada en nuestra sociedad, ¿no? Y por otro lado tenemos el edadismo institucional, que es el que se refiere, como les comentaba antes, a las leyes, a las regulaciones, a las normas sociales, a las políticas y las prácticas que tienen las instituciones que limitan injustamente las oportunidades y perjudican a las personas en función de su edad, ¿no? Un ejemplo de edadismo institucional es, por ejemplo, las políticas que hay en el sector salud, ¿no? Que muchas veces limitan la atención de salud en función de la edad, ¿no? Muchos médicos con solamente verte, lo único que hacen es preguntarte la edad y te dicen, ah, bueno, ese dolor es por la edad, ¿no? Y no se explayan, no buscan tener otro tipo de evaluación, tipo de tratamiento, ¿no? Y se quedan ahí. Esa práctica es una forma de edadismo institucional y no es correcta, ¿no?
Después, las prácticas, por ejemplo, de contratación, cuando contratan a personas solamente de determinada edad, ¿no? O el tema de la edad de jubilación, en muchos casos también, sobre todo cuando la jubilación es obligatoria, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos del edadismo? ¿No? El edadismo, como vemos, es una forma de violencia, nos afecta en todas las esferas, ¿no? No nos permite envejecer correctamente y eso produce efectos profundos, muy profundos. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco más de todos estos efectos, ¿no? A nivel de salud, a nivel de bienestar, ¿no? Por ejemplo, las investigaciones han mostrado, sobre todo las que hace la OMS, que las personas que interiorizan estas ideas negativas sobre la vejez, ¿no? Viven en promedio 7 años menos que las personas que no lo hacen. Entonces, por eso es tan importante que empecemos a reconocer cuánto estamos ante una práctica edadista, ante una frase edadista, y empecemos también nosotros a alzar la voz, ¿no? A un poco dejar de decírnoslas, para empezar también a cambiar nuestra salud y nuestro bienestar a través de eso, ¿no? También los efectos del edadismo son que las personas mayores que sufren ese tipo de violencia tienen más riesgo de depresión, se aíslan, el deterioro cognitivo también se desarrolla en mayor cantidad, ¿no? A nivel social, por ejemplo, el edadismo cuesta miles de millones a las economías porque, por ejemplo, excluye el talento de las personas mayores, ¿no? Excluye el talento, la experiencia y su participación en las sociedades, ¿no? El edadismo sin duda empobrece a la sociedad y rompe este vínculo entre las generaciones, ¿no? Y nuevamente nos hace perder historias, saberes, ¿no? Afectos. Entonces, si queremos cambiar la mirada que tenemos sobre las vejeces, sobre las personas mayores, sobre el envejecimiento en general, tenemos que empezar un poco por eliminar ese tipo de prácticas discriminatorias, ¿no? Y por ejemplo, en la siguiente diapositiva yo les quiero contar una historia. Él es don Ernesto, ¿no? Él fue profesor de literatura durante 40 años. A los 65 años se jubila, pero seguía sintiendo que tenía mucho que compartir, ¿no? Y fue así que se ofreció a dar tutorías, ¿no? Y la primera vez que se ofrece a dar tutorías, le dicen que ya no estaba actualizado, que los chicos de ahora usan nuevas metodologías, ¿no? Y el señor Ernesto, bueno, sonrió, les dijo gracias y nunca más regresó a ese lugar, ¿no? Pero meses después, uno de sus alumnos o exalumnos lo ayudó a abrir una cuenta de Zoom, ¿no? Y el señor Ernesto hoy dicta clases virtuales a adolescentes en una provincia del Perú, ¿no? Y cuando le preguntan siempre por qué lo hace, él responde, porque yo no me jubilé de enseñar, me jubilé del horario, ¿no? Y esta frase encierra el espíritu que en verdad quiero que esta charla tenga, que es que la edad no define lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y de ahí es importante empezar a cambiar estas miradas. Y el edadismo no solamente es un problema social, ¿no? Como les decía, sino también es una violación a nuestros derechos. Entonces, por eso es también importante poder hablar sobre los derechos, ¿no? Si me ayudan con la siguiente y la siguiente diapositiva. En el 2015, ¿no? Ya hace algún tiempo, la OEA, la Organización de Estados Americanos, aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿no? El Perú la ratificó en el 2020 con el apoyo de muchas organizaciones lideradas por personas mayores, pero también. Doctora, disculpe, está muteada, no se le escucha. Perdón, no sé qué pasó, pero no sé hasta dónde me escucharon. Leyó el título y después dijo en Perú y hasta ahí.
Ya, perfecto. Bueno, entonces, les contaba que en el 2015 la OEA, la Organización de Estados Americanos, aprobó un marco normativo, ¿no? Un marco legal internacional o interamericano en este caso, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, ¿no? De los derechos humanos de las personas mayores. Esta convención fue ratificada por el Perú en el 2020 y esta ratificación se debió al trabajo intergeneracional de muchas organizaciones lideradas por personas mayores, pero también de organizaciones lideradas por jóvenes, ¿no? Y esta ratificación obliga ya desde ese momento al Perú a cumplir cada uno de los derechos que están enmarcados en este documento, ¿no? De hecho, estos derechos también han sido incorporados en la legislación nacional que tiene el Perú. El Perú tiene la ley de la persona adulta mayor, ¿no? Que es la 30490, ¿no? Y esta ley tiene un reglamento también. Y si ustedes se los pueden enviar para que lo revisen, hay un documento que es de lectura fácil, ¿no? Porque entendemos que no todos somos abogados ni expertos en leyes, pero sí es necesario poder saber cuáles son nuestros derechos. Se van a dar cuenta de que muchos de los derechos que están en la convención han sido también incorporados en nuestra legislación nacional, ¿no? Entonces, esas tres normas son las que rigen, digamos, los derechos de las personas mayores en Perú y a las cuales nos tenemos que remitir siempre que sintamos que alguno de nuestros derechos está siendo afectado, ¿no? Eh, los objetivos un poco de la convención y de la ley nacional es garantizar la calidad de vida de las personas mayores, su integración social y sobre todo proteger a las personas mayores frente a cualquier tipo de violencia, incluida la discriminación por razón de edad, ¿no? Entonces, lo que hay que tener claro es que, ya lo que nos recuerdan estos documentos, es que la edad no nos quita derechos, ¿no? Al contrario, nos lo amplía, porque se van a dar cuenta cuando vayamos avanzando y vamos viendo un poco los derechos que reconoce, eh, son muy específicos e impactan directamente en cada uno de los espacios en los que las personas mayores se desarrollan. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a hablar sobre lo que viene en la convención, y la convención tiene algunos principios fundamentales, ¿no? Está la igualdad, ¿no? Y no discriminación por edad, la dignidad, independencia y autonomía, la participación e integración social, la seguridad y vida libre de violencia, la valoración del aporte de las personas mayores, el acceso a cuidados y atención integral y la justicia social e inclusión, ¿no? En nuestro país, el acceso, por ejemplo, a la justicia es algo donde las personas mayores lo tienen garantizado y hay mecanismos que atienden de manera preferente las demandas, las solicitudes presentadas a nivel judicial por las personas mayores, ¿no? Y bueno, ¿y cuáles son estos derechos claves que reconoce la convención y que por lo tanto también está reconociendo el Perú? Vamos a la siguiente lámina. Los primeros derechos son a nivel personales y sociales, ¿no? Y que están vinculados primero a la vida y a la dignidad, ¿no? A una vida plena, segura, sin tratos crueles, ¿no? A la autonomía y a la toma de decisiones, ¿no? La libertad de todas las personas, ¿no? De poder decidir dónde vivir, con quién vivir, aceptar o rechazar los tratamientos médicos o psicológicos que se nos apliquen. Después, la participación social y política, ¿no? El derecho a que las personas mayores se involucren y tengan un espacio en las mesas donde se generan las políticas públicas. La seguridad y vida libre de violencia, ¿no? Protección siempre ante el abuso, el abandono y la explotación, ¿no? Y acá hay que tener algo claro y sé que es sumamente difícil para las personas mayores denunciar los abusos que se pueden cometer contra ellas, ¿no?
No solamente porque, bueno, para cualquiera persona víctima de violencia es difícil por todos los trámites legales que hay que pasar, pero en el caso de las personas mayores es aún más porque muchas de ellas sufren violencia por parte de su propio grupo familiar, ¿no? Por los hijos, por el esposo, por la nuera, por los nietos, ¿no? Pero ante estas situaciones hay una línea, la línea 100, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer, que es el órgano que rige los temas de las personas mayores en nuestro país. Ustedes pueden hacer esa denuncia, ¿ya? Así como atienden a mujeres, ¿no? También atienden a otros integrantes del grupo familiar y dentro de esos integrantes del grupo familiar están las personas mayores, ¿no? Después, otro derecho clave es la seguridad y vida libre de violencia y el acceso a la justicia, ¿no? Juicios justos, juicios rápidos, ¿no? Y adaptados a sus necesidades, ¿no? Existe en nuestro país el tema del semáforo, es un semáforo judicial, que un poco les comentaba antes, permite que las demandas o solicitudes que se presentan a nivel judicial puedan ser atendidas con prioridad sobre aquellas personas que no son personas mayores, ¿no? De acuerdo a la edad que tenemos a partir de los 60, lo van clasificando en rojo, ámbar o verde, ¿no? Y eso igual tiene prioridad sobre las demandas que presentan personas de otras edades, ¿no? Que no son personas mayores. Entonces se atienden primero las de las personas mayores y dentro de las personas mayores, si hay personas con discapacidad, también tienen prioridad, ¿no? Y tienen el derecho de que se les brinde apoyos y salvaguardias, ¿no? En el caso de que no podamos expresar o manifestar por nosotros mismos nuestra voluntad, ¿no? Entonces, eso es importante conocerlo. Podemos hablar más al respecto después, de repente en otra ocasión, sobre esos temas de apoyos de las salvaguardias, pero eso está incluido dentro de este derecho a acceder a la justicia, ¿no? No solamente ir y presentar la demanda, sino poder tener la posibilidad de tener juicios rápidos y que estén adaptados a las necesidades que podamos ir teniendo las personas mayores, ¿no? La siguiente lámina. Después también tenemos los derechos culturales. La anterior, por favor, que nos pasamos. Bueno, teníamos los derechos culturales, pero vamos avanzando. Los derechos en salud, ahí está. Los derechos económicos y culturales que están relacionados al tener un trabajo digno, donde no nos discriminen, ¿no? A seguridad social, a una jubilación y pensiones dignas, ¿no? Educación permanente y alfabetización digital, ¿no? Eso es algo que trae la convención que no estaba regulado en nuestra legislación nacional, ¿no? El acceso a la cultura, a la recreación, al deporte, al derecho a la propiedad, a la vivienda adecuada, ¿no? A un medio ambiente sano y accesible, ¿no? Necesitamos promover este tipo de ciudades amigables, sobre todo con las personas mayores, y eso también es un reto que se incluye dentro de estos derechos reconocidos. La siguiente. Luego están los derechos en salud y cuidados, están referidos a la salud integral, ¿no? A la atención tanto física como mental, como sexual y reproductiva, ¿no? El tema de la sexualidad no se acaba en los 60, ¿no? En muchos espacios se cree que eso sucede, ¿no? Hay mucho tabú incluso entre las personas mayores hablar sobre ello, pero en algunos casos esto continúa de distintas formas, de distintas maneras. Sin embargo, nuestro sistema de salud aún no abre esta posibilidad de también tener una salud integral en este aspecto, ¿no? Después, cuidados a largo plazo y paliativos, ¿no? Servicios que aseguren una vida digna y de calidad, ¿no? Y sobre todo el acceso a medicamentos, a rehabilitación y atención en el hogar, ¿no? Esto es algo que todavía hay que seguir remando, pero espero que en algún momento en nuestro país se pueda dar ampliamente, ¿no? Sobre todo para todos y todas, ¿no? Y bueno, aparte, la convención trae otras regulaciones adicionales que creo que es importante también compartirlas con ustedes. En la siguiente lámina, por favor. En la siguiente.
la convención no solamente da derechos a las personas mayores, sino también obliga al Estado, ¿no? Obliga al Estado a adecuar su ordenamiento interno a estos derechos que se han ratificado, ¿no? Entonces el Estado está obligado a crear leyes, políticas, servicios públicos, ¿no? Que garanticen estos derechos. También está obligado a capacitar a su personal, tanto a nivel de salud como a nivel de justicia y también de cuidados, y a promover investigaciones sobre el envejecimiento y la gerontología, ¿no? Y también establecer mecanismos de denuncia, supervisión y sanción frente a los abusos que puedan sufrir las personas mayores, y también fomentar la toma de conciencia sobre el valor de las personas mayores y su aporte social, ¿no? Creo que no podemos cumplir con todas las luchas que nos quedan en el camino si no iniciamos, uno, por derribar este imaginario que tenemos sobre la vejez y el envejecimiento, y esa primera práctica nos va a llevar a empezar a tomar conciencia, ¿no? Sobre el valor que tenemos como personas mayores, pero el valor también que tienen las personas mayores y cómo ellos todavía siguen aportando a la sociedad, ¿no? Cómo ustedes siguen aportando a la sociedad. Y otra regulación adicional que es importante también rescatar en la siguiente. Otra regulación adicional que trae la convención es que le da un enfoque gerontológico a las normas, ¿no? El envejecimiento nos recalca a través de las normas, tiene que ser activo, saludable y participativo, ¿no? Y la convención impulsa este cambio de mirada, este cambio de paradigma, ¿no? De ver a la persona mayor como solo sujeto o objeto de asistencia, ¿no? A reconocerla como un sujeto pleno de derechos, capaz de decidir y participar, ¿no? En la vida de sus sociedades, ¿no? Entonces, esto es súper importante que lo tengamos claro porque reconoce de cierta manera la convención y las normas internas que hay una diversidad de formas de envejecer, ¿no? Hay una diversidad de vejeces y no solamente podemos crear normas o políticas o leyes o programas sociales o espacios de aprendizaje para las personas que necesitan asistencia, sino también tenemos que pensar en aquellos que no lo necesitan necesariamente y que necesitan también empoderarse, seguir desarrollándose en sus aprendizajes, ¿no? La siguiente lámina. Entonces, como para concluir un poco esta parte, ¿cuáles son las herramientas que tenemos que tener claras para defender nuestros derechos a partir de ahora? Primero, conocer nuestros derechos, ¿no? Hay que preguntar, leer y exigir, ¿no? Hay que empezar a organizarnos también, ¿no? Yo sé que hay muchos clubes, hay muchas asociaciones de personas mayores, muchas redes comunitarias, ¿no? Es importante que dentro de estas redes hablemos sobre derechos, ¿no? Porque a veces pasa, y nos ha pasado a mí, nos ha pasado a través de nietos, que muchas personas mayores creen, porque el hijo le dijo, ¿no? Que cuando cumple 60 ya pierde su capacidad, ¿no? Que ya no tiene derechos, que el hijo tiene que decidir por él. Y no necesariamente eso tiene que suceder así, ¿no? Otra herramienta importante, aparte de conocer, organizarnos, es empezar a denunciar, ¿no? Empezar a denunciar cuando un servicio o una institución vulnera nuestros derechos, ¿no? Hay diversos mecanismos para hacerlo, pero es importante empezar, sobre todo como personas mayores, a visibilizar cuándo se nos está discriminando por edad, ¿no? Cuándo están siendo edadistas con los comentarios que se brindan tanto en la televisión como en las propagandas, ¿no? Como los avisos publicitarios, ¿no? Hay que empezar a alzar la voz, ¿no? Luego hay que aliarse, ¿no? Estamos envejeciendo juntos, es el lema que nosotros tenemos, y como eso es lo que está pasando en la realidad, hay que aliarse con gente más joven, ¿no? Con jóvenes, con profesionales. Esto es una lucha de múltiples sectores, ¿no? Entonces, no solamente pueden luchar los geriatras y los gerontólogos, sino también hay que hacer participar a los ingenieros, a los biólogos, porque todo esto nos ayuda a tener un contexto mejor y el contexto es un elemento importante
dentro de nuestro proceso de envejecimiento, ¿no? Después hay que empezar también a cuidar el lenguaje que usamos, ¿no? Y el lenguaje que usan las personas hacia nosotros. Por ejemplo, se habla mucho, la gente joven o también hay gente mayor que le gusta que le digan abuelito, ¿no? Incluso los que no son sus nietos, ¿no? Si nos gusta no hay ningún problema, pero a veces pasa que conoces a alguien en la calle y el señor más joven o el chico más joven te dice, ay, abuelo, pase, ¿no? O abuelito, ¿qué necesita? ¿No? Y no lo conocen, ni siquiera los conocemos, ¿no? Entonces, eso también es una forma de edadismo, es una forma violenta de dirigirse hacia una persona mayor, porque primero no todas las personas mayores son abuelas y no todos los abuelos son personas mayores, entonces es importante que empecemos, uno, a parar esas formas de nombrar a las personas mayores, hacer esta diferenciación de por qué es importante hablar a las personas mayores por su nombre, ¿no? Porque son personas, ¿no? Entonces es importante nombrarlas y darles voz, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco de las estrategias que también ha hablado mucho la OMS para reducir ese edadismo, ¿no? No solamente conocer nuestros derechos, alzar la voz, organizarnos, aliarnos, ¿no? Empezar a cambiar el lenguaje, sino también a través, uno, de la política y la legislación, ¿no? Y siempre velar que estas leyes, estas normas, estas políticas garanticen la igualdad, ¿no? Y sobre todo sancionen siempre la discriminación por cuestión de edad, ¿no? Otra forma de reducir el edadismo es a través de actividades educativas, ¿no? Desde la escuela podemos hasta los medios de comunicación podemos llegar, ¿no? Para cambiar un poco las narrativas sobre la vejez, ¿no? Porque, por ejemplo, en la tele cuando sacan un emprendimiento de una persona mayor que es súper bueno, que ha sido viral, ¿no? Que es súper rico, que ha tenido mucha llegada con la población, el titular es abuelo vende turrones, ¿no? En vez de reconocer a la persona por quién es, ¿no? Y nombrar su nombre, ¿no? Es como el señor Julio o Julio, el vendedor de turrones, ¿no? Por último. Entonces, eso hace que la persona se sienta reconocida no por la función que probablemente no tenga, o si tiene, pues no solamente por su función, sino como sujeto de derechos, ¿no? Que es lo que queremos lograr. Después, otra estrategia importante es estas intervenciones intergeneracionales, ¿no? Esa es una herramienta súper poderosa para derribar los prejuicios, ¿no? Tanto de un lado como del otro, ¿no? Desde la generación joven hacia las personas mayores, porque empiezan a cambiar esta mirada que tenemos única, ¿no? De la vejez, por una que es mucho más amplia, ¿no? Que acoge la diversidad, ¿no? Y que les permite entender que no hay una sola forma de envejecer y que envejecer es un poco depende mucho de nosotros, ¿no? En gran cantidad. Eh, por ejemplo, también se dice que el contacto entre generaciones no solamente educa, sino también humaniza, ¿no? Y lo mismo pasa con las personas mayores, ¿no? Hay muchas personas mayores que dicen, ay, no, estos jóvenes son unos locos, ¿no? Insensatos, ¿no? No tienen tema de conversación, pero cuando se reúnen con otras personas menores, se encuentran con otro, no necesariamente con este ideario que crearon en su mente, porque de repente conocieron a alguien que fue así, ¿no? Y también empiezan a ampliar o a un poco ceder este espacio para que puedan conectar con otras generaciones, ¿no? Otra cosa importante que hay que hacer es empezar también a transformar el discurso, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. La edad, ya hemos dicho, no quita derechos, los amplía, ¿no? Entonces, combatir el edadismo, ¿no? La discriminación por cuestión de edad, también es cambiar cómo hablamos, ¿no? Y cómo nos hablamos, ¿no? No, ya dejemos de decir yo no puedo, ¿no? O ya no puede a otra persona y empecemos a decir cómo podemos ayudarla o cómo puedo yo buscar ayuda, ¿no? Ya no digamos pobrecita, ¿no? Pobrecito, ¿no? Que no puede hacer esto, ¿no? O pobrecito, ahora vende turrones, ¿no? No, ahora hay que empezar a admirar y rescatar el valor en esa acción, ¿no? En la acción de vender y preparar probablemente los turrones más ricos de Lima, ¿no?
y admirar un poco la historia que está detrás de esta persona que se dedica a esa actividad, ¿no? Cada palabra puede ser una barrera, pero también es un puente, ¿no? Y los puentes nos ayudan a construir respeto y también, bueno, se construyen con ternura, ¿no? Entonces es importante también eso. Y bueno, ya casi llegando al final, lo que quiero ahora es que pensemos todos juntos un ratito. Igual podemos abrir los micrófonos. La idea es que podamos compartir un poco lo que pensamos por un momento, ¿no? Y les voy a dejar la siguiente diapositiva con una pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué frase, hábito o gesto podríamos cambiar desde hoy, ¿no? ¿Creen que podemos cambiar desde hoy para reducir el edadismo, ¿no? No hay respuesta correcta ni incorrecta, aquí estamos todos para aprender, así que les pido que el que quiera pueda abrir su micrófono y comentarnos, ¿no? Eh, Más o menos qué frase, hábito, gesto hemos identificado que es edadista y que ya hemos tomado la decisión de no hablarlo, no pensarlo más. Rosario, no sé si estás abriendo, ¿quieres participar? Quizás, Rosestela, el imponer cuando un adulto mayor quiere salir solo a hacer alguna actividad y muchas veces no imponer, sino no, en vez de indicar no debe salir solo, el quizás preguntar si le gustaría que lo acompañáramos, ¿no? De repente es el hecho de alguna manera de querer protegerlo, pero sin embargo no nos damos cuenta de lo que esto implica, ¿no? Claro, claro, empezamos como que, claro, yo misma con mi mamá, ¿no? Quiero ir a la procesión, que esto, que el otro, ya, ok, ya, yo te acompaño, ¿no? O darles un poco las herramientas para que se sientan seguros y no tengan miedo también, ¿no? Pero no limitar, como decía Rosa, su autonomía y la capacidad de decidir, su independencia, porque eso también promueve un buen envejecimiento. Juan, no te escuchamos, Juan, tienes el micro apagado. Sí, ahora me escucha. Sí, Buenas noches, ante todo. Edadismo también no puede ser en las oficinas donde separan la atención el adulto mayor, no podría ser los señores, es sí, también claro. edadismo. De hecho, cuando ustedes van a las oficinas, por ejemplo, públicas o al banco, ven una señalética de atención preferente, ¿no? Y esa Sí, señalética de atención preferente normalmente es una persona mayor, o la representación de una persona mayor es una persona encorvada y con bastón, ¿no? Entonces yo, efectivamente. sí, no sé si a mí me ha pasado muchas veces que personas mayores me han dicho, pero es que yo no soy así, ¿por qué me voy a poner en la cola? ¿No? Y totalmente válido, porque la representación que está ahí es una representación edadista, ¿no? Que solamente Así es, considera una forma de envejecer, ¿no? Porque si nos ponemos a, y es un ejercicio que yo he hecho de sentarme en un lugar así y ponerme a ver cuántas personas tal cual la filmina llega, eh, casi una de 100 llegará exactamente igual, ¿no? Pero la mayoría son personas mayores que van por sus propios medios, que no usan bastón, que tampoco usan boina y que mucho menos están encorvados, ¿no? Entonces, sin duda, esa es una forma también edadista, ¿no? Hay una lucha, y es algo que no pasa solamente en Perú, hay en otros lugares de Latinoamérica
se sigue usando la misma señalética y hay una lucha constante, ¿no?, de los colectivos por cambiarla, porque claramente no refleja la diversidad, ¿no? En algunos países europeos se usa ya el 60 más en vez de la persona encorvada con bastón, ¿no? Entonces sí, Juan, esa es una Sí, forma edadista de representar claro, las claro, vejez. efectivamente. Podría ser no poner las figuras, sería Claro, más efectivamente sacar las figuras y preferentemente 60 años y nada más, ¿no? Sencillamente podría ser así. sí, 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 sí. Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Marisabel, Sí, buenas noches, muchas gracias, todo muy interesante. Yo más bien tengo como dos opiniones en paralelo. Una, que creo que el tema ha cambiado, la vida ha cambiado para el adulto mayor, en el sentido que el adulto mayor ya no luce ni es dependiente como lo era antes. Quiero decir que ahora una persona de 65, 70, 75, pues maneja, tiene WhatsApp, hace gimnasia, qué sé yo, pero al mismo tiempo pienso que también depende de la persona misma, porque esto camina de la mano con que la mayoría tal vez ya se jubiló o ya dejó de trabajar o ya lo cesaron del trabajo. Entonces, a veces si uno no busca cómo reinventarse, cómo tener actividades, pues la mente va de la mano con que se comienza a volver más dependiente, comienzan a pedir ayuda, cuando en realidad cuando uno tiene una ocupación, resuelve sus cosas de la mano con la misma ocupación, sea que cómo hago tal pago o cómo corrijo tal cosa o cómo esta nueva herramienta la uso. Pero por otro lado, también el mercado nos invita a tomar este tiempo libre de una manera como el beneficio de haber trabajado tantos años y que ya la edad no, da el tiempo libre, salvo que la persona tenga una condición, ¿no? Como creo que son las personas a quienes cuidamos, claro, que por default necesitan la ayuda, ¿no? O sea, no quiero decir ello. claro, Pero también cuando uno ve una figura o cuando ve algo o cuando de buena gana la persona en la SUNAT o en el banco nos invita a pasar por la cola de 65 para arriba, pues yo lo tomo como una ayuda, porque me evito toda esa cola enorme de todos los que tienen menos 65. Yo tengo 64. Este, claro, claro. ¿No? No sé si me dejo entender. Sí, claro, por ejemplo, mi mamá dice que ella no es vieja, ¿no? Pero tiene Claro, 65. Pero claro, cuando tiene que hacer la cola, ella es preferencial, ¿no? claro, exacto. Entonces es ¿No? una dicotomía divertida, Sí, pero también, ¿qué pasa? Estas representaciones lo que hacen es un poco alejarnos de eso, porque nos vemos reflejados como que no estamos ahí, ¿no? Como que no somos. Entonces, de repente las representaciones sí cambiarían y cambiamos también esta mirada a nivel interno en nosotros mismos. Tal vez podríamos abrazar de mejor manera el envejecimiento y no tener vergüenza de decir, sí, yo soy vieja, ¿no? Y claro, empezar a usar también el término vieja, no de manera despectiva. Por ejemplo, yo hablo mucho de viejo, vieja, porque yo estudié este tema en otros países y en otro país el término viejo, viejo es como algo que se lleva con mucho orgullo, ¿no? sí, En exacto. Perú no tanto, en Perú cuando tú les das parece que estuvieras faltando respeto, pero también es momento de reivindicar un poco estas palabras, ¿no? Ujú, Y claro, todo eso surge a partir de este cambio de mirada interna primera, ¿no? De primera entrada a nivel interno nuestro, ¿no? De aceptar de que estamos envejeciendo, que hay diversas formas de envejecer, que algunos van a necesitar cuidados, otros de repente no tanto, otros van a querer seguir haciendo actividad económica o no económica después de jubilarse, y claro, otros van a decidir simplemente irse de viaje, irse a un retiro, ¿no? Y todas esas opciones son válidas, pero no necesariamente acogidas, uno, en nuestras políticas públicas, no necesariamente acogidas en los servicios que brindan los bancos, las agencias de viajes, ¿no? mm, Porque si bueno, miráramos
que las personas mayores son tan diversas como en verdad son, pues tendríamos más oferta de viajes con descuento porque eres persona mayor, ¿no? O viajes adaptados para las personas mayores. Tendríamos más descuentos a nivel educativo, ¿no? De espacios para aprender cosas nuevas, ¿no? Y no necesariamente lo mismo de siempre, ¿no? Es como cuando ustedes van a una casa del adulto mayor distrital o a un CIAM o a un centro de día, normalmente lo que pasa aquí en Perú es que hay lo mismo, ¿no? Son muy pocos los que tratan de innovar en cosas nuevas, pero normalmente hay tai chi, pintura, coser, ¿no? Pero nadie empezó a preguntarles si los señores querían aprender, no sé, barré, ¿no? Que es algo nuevo ahora para ejercitar también. O si es que quieren tener clases de alfabetización digital para aprender a usar las IAs, ¿no? Entonces, si es que empezamos un poco a reconocer la diversidad, que es de donde queremos partir, eh, y vemos a las personas mayores como sujetos de derechos, empezamos a crear espacios, programas y todos enfocados desde lo que las personas mayores quieren, las necesidades de las personas mayores, ¿no? Y eso tiene doble impacto, porque primero los reconocemos como sujetos de derechos, como consumidores, ¿no? Eh, y luego empezamos a crear cosas que para ellos se van a moldar a sus necesidades, ¿no? Y van a empoderarlos, a hacerlos desarrollarse más, a participar más activamente con la comunidad, ¿no? Y finalmente todo eso en conjunto, ¿no? Nuestro contexto en conjunto nos ayuda a tener un mejor envejecimiento, ¿no? De repente ya menos incidencia en deterioros cognitivos, en tipos de demencias, menos enfermedades crónicas también, ¿no? O sea, ese es un ideario, ¿no? Porque nos falta mucho por avanzar como país, pero creo que podemos empezar a ya no hablar de una idea única, a una forma única de envejecer, sino empezar a darle espacio a estas múltiples formas y a esa diversidad para empezar a acoger con una mirada distinta, una mirada más positiva nuestros propios procesos de envejecimiento, ¿no? Erika, por ahí también levantó la mano. Sí, hola, buenas noches. Muy interesante lo que estás comentando, de verdad sí, también hace reflexionar. Y bueno, yo justamente trabajo en un laboratorio en el que se habla del envejecimiento como algo que cada día se está logrando ralentizar mucho con los estudios científicos. Y bueno, yo, por ejemplo, con mis padres son los primeros con los que he aplicado mucho a compañía de médicos alguna suplementación y gracias a Dios los tengo súper bien, que mi mamá parece mi hermana mayor realmente. Eh, pero bueno, yo algo que reaccionaba es, por ejemplo, en el hospital me he topado varias veces que la enfermera sale y dice, a ver, ¿dónde están los abuelitos? El abuelito tal, para que pase a hacer un examen, o el vigilante y uno mismo, ¿no? O sea, yo con mis padres como que los vemos muy más vulnerables, ¿no? Y, obviamente con nuestros padres nos da temor que se caigan. Si mi papá sale a manejar a veces que yo no puedo y me dice, hijita, él muy seguro porque él le acaban de renovar el brevete y él está muy orgulloso y se siente bien y yo efectivamente no lo quiero bajar, ¿no? No quiero hacer que se sienta disminuido, pero efectivamente sé que no tiene los mismos reflejos y me da miedo porque estamos en una ciudad en la que, pues lamentablemente tenemos choferes de todo tipo, lamentablemente hay muchos secuestros, muchos robos, esto no nos ayuda a veces por ejemplo, estuve en Estados Unidos y la calidad de vida que puede tener una persona con discapacidad o un adulto mayor es muy distinta, ¿no? El mismo hecho de subirse a un bus, el bus realmente se detiene, puede subir y se detiene para que pueda bajar. En cambio aquí, mi papi a veces me dice, me quiero ir al centro tranquilo sin pagar estacionamiento, quiero irme en un bus. No, no se lo quiero permitir, o sea, porque no voy a poder estar tranquila. En todo caso, me voy con él en el bus, ¿no? Entonces en nuestro país, por este tipo de situaciones es difícil, pero igual me ayuda mucho a reaccionar en no tratarlo de una manera tan vulnerable y en general con todos los abuelitos con los que me tope, ¿no? Y Claro, muchísimas y en gracias. general podemos siempre promover, ¿no? La autonomía e independencia. Eso no quiere decir que vamos a dejar de tener cuidado, ¿no? Porque como bien Exacto. decías, nuestro país no está
todavía ni a la mitad ni al 10% de generar espacios amigables con las personas mayores, ¿no? Los buses son Exacto. sumamente altos para cualquier persona Sí, mayor para subir, ¿no? Las calles, las veredas no son las más adecuadas tampoco, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que trabajar, sin duda. Esperemos que hayan cambios en el futuro próximo, pero sí, ¿no? El edadismo está en todos lados, ¿no? El tema es que muchas personas no saben qué es, ¿no? Está sumamente invisibilizado. Hay toda una corriente de edadismo sanitario, ¿no? A nivel de Sudamérica, ¿no? En el Perú se habla poco sobre el edadismo sanitario, pero sin duda es la población que más lo sufre, ¿no? Porque yo lo he visto, ¿no? No es porque me han contado, yo he visto en los hospitales cómo los tratan, ¿no? Entonces, claro, hay lo que yo les propongo, más allá de unirse, organizarse y siempre alzar la voz, es eso, ¿no? Identificar si en la medida de lo posible lo podemos hacer, es tratar de explicarle a esta persona que lo que está haciendo es violento, ¿no? Y hacerlo cuestionarse, ¿no? No las vamos a cambiar en un minuto ni en 2 horas, ¿no? De hecho, ese tema de los edadismos, ¿no? Es algo que se va trabajando día a día, ¿no? Yo les he sembrado la semilla, para mí es ya una ganancia que se cuestionen, ¿no? Sobre cómo estoy tratando, cómo estoy hablando, ¿no? A lo mejor soy muy proteccionista o a lo mejor estoy infantilizando un poco, ¿no? A lo mejor de repente en ese aspecto no necesitaba tantos cuidados, ¿no? O a lo mejor puedo suplir eso con otras cosas, ¿no? Entonces, ya con que se cuestionen, ¿no? No solamente de su trato con los demás, sino con su propio proceso de envejecimiento, ya es una ganancia que nos ayuda a empezar a hablar cada vez más sobre este tema, ¿no? Por ejemplo, si la idea es que podamos, así como identificamos el racismo, podamos identificar el edadismo y podamos denunciarlo, ¿no? Y que se le sancione a la persona como corresponde, ¿no? Eso es, digamos, uno de los grandes objetivos, ¿no? Entonces, ya hemos visto que tal vez dejar de usar diminutivos cuando hablamos con las personas mayores es una forma, es un hábito que podemos cambiar, ¿no? Escuchar qué es lo que necesitan, ahí hablaban en los comentarios, antes de ofrecer la ayuda, ¿no? A veces nos adelantamos porque queremos abreviarles la vida, abreviarles el esfuerzo, ¿no? Pero a veces sí lo pueden hacer, ¿no? Pero lo que necesitan de repente es simplemente un apoyo, ¿no? Adicional. Después, cada pequeño gesto siempre suma, ¿no? Eso tengámoslo en cuenta. Y el cambio hay que tener claro que no va a empezar en los gobiernos, ¿no? Estamos muy lejos de que eso suceda, lamentablemente, sino en las conversaciones que tengamos día a día, ¿no? Esto que les hemos compartido ahora acá, pues llévenlo, ¿no? Llévenlo a sus espacios laborales, a su familia, ¿no? En los centros de salud cuando podamos identificar estas acciones también, ¿no? Y sobre todo con ustedes mismos, ¿no? Yo siempre les digo a mis voluntarios, no podemos trabajar ni cuidar a personas mayores si no entendemos en nuestro interior que también estamos envejeciendo y que el envejecimiento no tiene que ser algo feo, no tiene que ser algo del cual nos sintamos avergonzados, ¿no? Sino que tiene que ser algo que finalmente nos haga sentir orgullosos porque, como decías, cada vez la ciencia avanza más, vamos a vivir más tiempo, las vejeces de ayer no son las mismas de hoy y no van a ser las mismas tampoco las que vengan. Entonces es momento de empezar a abrazar esa diversidad, a reconocer nuestro propio proceso como algo valioso, porque si no estuviéramos envejeciendo significa que no vivimos, ¿no? Vivir es envejecer, ¿no? Entonces es importante abrazar ese proceso de cambios que van a darse, ¿no? Tomar acción para prevenir cambios que no queramos también, ¿no? Y si me ayudan ya con la siguiente filmina, hay que tener claro, uno, que envejecer no es un problema, ¿no? Que tengamos que resolver. Es una historia que tenemos que celebrar, ¿no? Porque hemos vivido, estamos viviendo, ¿no?
Y hay que seguir defendiendo la dignidad, reconociendo el valor y sembrando respeto, ¿no? Eso es súper importante. El envejecimiento saludable no solamente se trata de vivir más, que es como lo que decía Rocío, sino de vivir mejor, pero sobre todo con autonomía, vínculos y sentido, y también con derechos, ¿no? Hablemos sobre los derechos en nuestros espacios también, ¿no? Y bueno, desde Nietos Itinerantes y desde Rosa Estela Gómez creemos firmemente que una sociedad donde todas las edades tengan voz, donde la experiencia sea un motor de cambio, ¿no? No sea no sea una carga, sino sea un motor de cambio, y donde el respeto y la ternura también sean formas de justicia, ¿no? Entonces, gracias por darme este espacio, gracias por ser parte de este encuentro y gracias por también sumarse, entiendo yo, a ese movimiento que le dice desde ya no al edadismo y sí a una vida plena, plena y digna a cualquier edad. ¿Sí? Muchísimas gracias por escucharme ese tantito de tiempo y espero que eso les haya servido para su día a día. Muchísimas, Gracias, al contrario. muchísimas Muy gracias. interesante, Muchas muy gracias. interesante y muy aleccionador. Gracias. Disculpe, señorita Gracias. Tejido, ¿cómo podría comunicarme con usted por una consulta así interna? Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Rosa Estela. Realmente